Hoy viajaremos por un país lleno de arquitectura, tradición y cultura, Francia. Recorreremos 5 ciudades encantadoras, capturando su majestuosidad arquitectónica y belleza oculta desde una perspectiva aérea inolvidable. Descubriendo sus secretos, sus calles, su historia y esas pequeñas curiosidades que las hace únicas. Acompáñanos en un viaje tranquilo por las joyas ocultas de Francia. Estrasburgo, ubicada en la región de Alsacia, es una de esas ciudades que parecen tener alma doble, mitad francesa, mitad alemana. Y no solo por su historia cambiante, sino por su arquitectura, su gastronomía, su idioma local, el alsaciano, y ese equilibrio fascinante entre dos culturas que han sabido convivir, no sin dificultades, a lo largo de los siglos. Estrasburgo ha cambiado de manos varias veces entre Francia y Alemania, y ese vaivén histórico se siente en sus edificios, sus costumbres, y hasta en los nombres de sus calles. Fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pasó a manos francesas bajo Luis XIV, volvió a Alemania tras la Guerra Franco-Prusiana y regresó a Francia después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cada etapa dejó huella. Hoy es una de las capitales europeas. Alberga el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que la convierte en una ciudad clave en la política y diplomacia del continente. El corazón de Estrasburgo es la Isla Grande, una isla fluvial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí, las casas de entramado de madera, techos inclinados y colores cálidos recuerdan a los cuentos de los hermanos Grimm. El barrio más emblemático es La Petite France, con sus canales, antiguos molinos y calles estrechas que invitan a perderse sin prisa. La joya de la ciudad es la Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo, una obra maestra del gótico. Durante más de 2 siglos fue el edificio más alto del mundo gracias a su torre de 142 metros. Al atardecer, su fachada de piedra arenisca rosada parece encenderse con la luz del sol. En su interior, el reloj astronómico, una maravilla del Renacimiento, ofrece un pequeño espectáculo cada día a las 12:30 con figuras en movimiento. Estrasburgo tiene un clima continental moderado. Los inviernos pueden ser fríos, con nieblas y ocasional nieve, pero los veranos son agradables y cálidos. La primavera y el otoño tiñen la ciudad de flores y hojas doradas, y cada estación parece vestirla con un traje distinto. Una mención especial merece el mercado navideño, uno de los más antiguos y grandes de Europa. Durante diciembre, Estrasburgo se transforma en la capital de la Navidad. Luces, adornos, villancicos, vino caliente con especias, galletas de jengibre, juguetes artesanales, un verdadero cuento invernal hecho realidad. Si Francia tuviera una ciudad que pudiera considerarse su corazón discreto, ese lugar sería Lyon. Sin el bullicio turístico de París, pero con una riqueza histórica y cultural que no tiene nada que envidiarle, Lyon se extiende entre 2 ríos, el Ródano y el Saona, como una joya entre colinas, puentes y callejuelas llenas de historia. Fundada en el año 43 a.C. como Lugdunum, Lyon fue la capital de la Galia romana. Hoy, en la colina de Fourvière, aún se conservan un impresionante teatro romano, mosaicos y ruinas que susurran historias de gladiadores, filósofos y ciudadanos del imperio. La ciudad ha sido un cruce de caminos durante siglos. En la Edad Media fue un centro religioso importante, durante el Renacimiento, un punto clave del comercio y la banca. En la Revolución Industrial, creció gracias al comercio de la seda, creando una clase obrera fuerte y un carácter combativo que todavía se siente en el alma lionesa. El Vieux-Lyon, o barrio antiguo, es una de las áreas renacentistas mejor conservadas de Europa.
Casas del siglo XV con balcones de hierro forjado, callejones empedrados y plazas tranquilas conforman un laberinto fascinante. Aquí es donde aparecen los famosos trabules, unos pasadizos secretos que conectan calles a través de patios internos y escaleras de piedra. Durante la ocupación nazi, estos mismos pasajes permitieron que la resistencia francesa se moviera en secreto por la ciudad. Hoy, muchos están abiertos al público y recorrerlos es como jugar a descubrir un mundo escondido detrás de fachadas aparentemente comunes. Lyon es para muchos la capital gastronómica de Francia. La ciudad cuenta con más restaurantes con estrellas Michelin por habitante que casi cualquier otra en Europa. Pero lo más auténtico está en los bouchons lyonnais, pequeños restaurantes familiares donde se sirven platos tradicionales. Comer en Lyon es algo que no se hace con prisa. Es un ritual, una conversación con el pasado y con los sabores de la región. Lyon tiene un clima templado continental. Los veranos son calurosos y secos, ideales para pasear por las orillas del Saona o sentarse en una terraza con una copa de vino local. Es también la cuna del cine. Aquí vivían los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo. Su casa es hoy un museo dedicado al séptimo arte. La ciudad tiene la energía de una metrópoli, pero el encanto de un lugar donde se puede caminar, mirar escaparates, cruzar un puente, perderse sin mapa y encontrarse con algo bello sin buscarlo. Al este de Francia, en la región de Alsacia, y a pocos kilómetros de la frontera con Alemania, se encuentra Colmar, una ciudad que parece salida de un libro de cuentos. Con sus casas entramadas de madera, canales serpenteantes y flores colgando de cada balcón, Colmar enamora a primera vista y deja una impresión que perdura. Conocida como la Pequeña Venecia por su red de canales que atraviesan parte del casco antiguo, Colmar es un destino que conjuga historia, arquitectura, vino y encanto en cada rincón. Es un lugar donde las estaciones se sienten con fuerza. En primavera las flores estallan, en verano todo es luz y alegría, en otoño la vid se tiñe de rojo y oro, y en invierno el mercado navideño la transforma en una postal viva. Al igual que Annecy, Colmar fue parte de múltiples dominios a lo largo de su historia, alternando entre Francia y Alemania, lo que ha dejado una huella visible en su arquitectura, gastronomía y tradiciones. El casco histórico es uno de los mejor conservados de Francia, y caminar por él es como viajar en el tiempo. Las casas con entramado de madera, muchas del siglo XVI, se alinean en calles empedradas y plazas soleadas. Colmar es también cuna de arte. Uno de sus hijos más ilustres fue Frédéric Auguste Bartholdi, el escultor de la Estatua de la Libertad, cuyo museo se puede visitar en la ciudad. La ciudad parece haber sido diseñada para pintores. Fachadas color pastel, reflejos en el agua, techos puntiagudos, ventanas floreadas. Todo contribuye a una atmósfera casi irreal. Colmar está en el corazón de la ruta de los vinos de Alsacia, y los alrededores están cubiertos de viñedos donde se producen blancos frescos y aromáticos como el Riesling, el Gewürztraminer o el Pinot. Aunque Colmar es hermosa todo el año, en diciembre alcanza un esplendor especial. Su mercado navideño, uno de los más famosos de Francia, transforma la ciudad en un escenario de película, con luces cálidas, aromas de vino caliente especiado, villancicos, productos artesanales y decoraciones que convierten cada calle en una experiencia. Pero incluso en meses tranquilos como marzo o septiembre, Colmar tiene ese aire relajado y silencioso que invita a caminar sin prisa, a observar los reflejos en los canales, a detenerse en una terraza con una copa de vino blanco y simplemente disfrutar. En lo alto de una colina de los Alpiles, en el corazón de la Provenza, se encuentra Le Bois de Provence,
uno de los pueblos más impresionantes de toda Francia. Con menos de 500 habitantes, este pequeño enclave ha sido declarado como uno de los pueblos más bellos de Francia, y no es para menos. El pueblo parece cincelado directamente en la roca, con sus casas de piedra clara y sus callejuelas empedradas que serpentean hacia las alturas. Desde lo alto, las vistas se extienden por olivares, campos de lavanda y suaves colinas que parecen pintadas con acuarela. Le Vaux es famoso por su castillo en ruinas, un bastión medieval con vistas panorámicas sobre el valle. En sus tiempos, fue sede de una poderosa familia feudal que dominaba la región, la familia noble de Vaux, que afirmaba descender de Baltasar, uno de los Reyes Magos. Durante siglos fueron temidos señores feudales en la región. Las calles de piedra, estrechas y empedradas, parecen no haber cambiado en siglos. Aquí no hay coches ni ruidos modernos. Solo el sonido del viento y los pasos de los visitantes que caminan entre talleres de artesanos, galerías de arte y pequeños restaurantes que ofrecen platos típicos provenzales. Le Vaux no es solo un lugar para ver, sino para sentir. En verano el sonido de las cigarras se mezcla con el perfume del tomillo y el romero. En primavera, los almendros florecen. En otoño, los atardeceres doran las piedras y todo parece detenido en el tiempo. Es un lugar donde la historia, la naturaleza y el arte conviven en silencio, como si el pasado nunca se hubiera ido del todo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Francia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Nos encantaría saber qué te pareció este capítulo y qué otro lugar conoces de Francia. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando el mundo juntos. Hasta la próxima.